Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, nación. Buenos días, mundo. A través de la red. Este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes estos comentarios de actualidad en el día de hoy. Nos acompaña nuestro hermano y amigo Alfonso Torres Ulloa y el señor Carlos Sánchez, que nos va a deleitar con su experiencia en los diferentes temas de actualidad del día de hoy. Pero como ustedes recordarán, la breve de la historia. Un día como hoy, en el año de 1864, fallece Matías Ramón Mella en Santiago. Eso para el recuerdo de la historia, y es sumamente interesante para la nación dominicana recordar a nuestros próceres. También un día como hoy, pero del año de 1961, Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz mueren en un enfrentamiento en la independencia con Julio Verne. Estamos hablando de que prácticamente en el Parque Independencia, para los que llevan anotaciones. Y esto es importante recordarlo porque ustedes saben que fueron dos de las personas clave en el ajusticiamiento del tirano, ¿verdad? También en el año de 1830, entonces, es asesinado Antonio de Sucre, el mariscal allá en Venezuela, y sobre todo también tiene que ver con los actos independentistas sobre todo del Uruguay y Venezuela. Antonio de Sucre. Ahí ustedes lo tienen para el recuerdo de la historia, personalidades que se destacaron en el mundo de los actos independentistas de estas naciones, conjuntamente con Simón Bolívar. Eso para el recuerdo de la historia. Antonio de Sucre. También entonces aquí nosotros, pues obligatoriamente, ver algunas de las informaciones principales de los diferentes medios. Entonces vamos a empezar con el Listín Diario, a ver qué nos trae el Listín Diario en su portada del día de hoy, para compartirlo con ustedes. El gobierno niega el permiso de Loma Miranda. Bueno, eso es parte del titular del periódico Listín Diario, como noticia de portada, ¿verdad? Y no era para menos porque este empoderamiento que tuvo el pueblo contra esta explotación, así esperamos que se haga contra la loma allá en Dajabón, y parar todo ese tipo de prácticas. Esas compañías que se vayan del país, que definitivamente no aportan nada. Bonao no tiene nada con la Falcondo ahí. Al contrario, más miseria, más pobreza y más contaminación. Eso es lo único que hay en Bonao. Porque ni siquiera los impuestos se lo dan, ni los tributos. Yo no veo nada de grandeza en Bonao con la Falcondo. Entonces vamos a ver qué nos trae entonces el Diario Libre para compartirlo con ustedes en este día maravilloso que Dios nos da. Medio Ambiente niega permiso para la explotación de Loma Miranda. Esa es parte del mismo escenario, y prácticamente el presidente de la Suprema pide una cruzada contra la violencia. Bueno, los jueces no están seguros. Ahí vimos que llegó el magistrado Robert Plasencia el sábado solo, y vimos a la magistrada Miriam Germán sola también, sin seguridad. Empiece por ahí, magistrado. Cuando le pase una desgracia a uno de esos jueces, entonces todos nos vamos a lamentar. Todos. Vamos a seguir entonces ahora con el día, para que ustedes tomen nota. El día, ¿verdad? El gobierno rechaza la explotación de Loma Miranda. Y qué bueno que todos los periódicos estén a uno, porque así mismo se puso el pueblo.
negativo todo el mundo, ¿eh? En eso nos unimos todos, blanco, morado, rojo, verde, amarillo, mamey, de todos los colores, hasta el verde de la esperanza que tenía Jacobo Marruta. Todo unido. Qué bueno, ¿eh? Entonces seguimos con el periódico El Caribe. También lo mismo. Ustedes ven, qué bueno es así. O sea, que todas las portadas están dedicadas a Loma Miranda. El que no sabe ahora dónde queda Loma Miranda, ya ustedes saben. Eso es muy importante, de que el pueblo tenga ese lazo de unidad. Vamos a ver qué dice el hoy entonces. El Nuevo Diario. Bueno, el Nuevo Diario. Gobierno niega permiso explotar Loma Miranda. Eso es para que ustedes vean cuando un pueblo se une, también los medios se unen. Eso es importante para que ustedes analicen nada más. Vamos a ver qué dice el hoy. El hoy. Bueno, inician hoy la 43 Asamblea de la OEA. No deje de... Bueno, ahí se ve un camión en un carrito, parece inundado, las inundaciones niegan el permiso de Loma Miranda. La policía y las Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto. Miren qué interesante. Y vamos a ver el último de la tanda, la información de Santiago. Ahí ustedes lo tienen. O sea que esa es la noticia. La negación de Loma Miranda, para que ustedes vean cuando los pueblos se unen, cómo se logran las cosas. Eso es toda la portada de los periódicos en el día de hoy. Ahí ustedes tienen la información de Santiago con otras noticias, pero esa es la principal. El gobierno, el pueblo dominicano gana esta batalla. Y qué importante, porque tenemos el ejemplo de la Barrigol. Ellos siguen sacando su oro y nadie lo supervisa, ni el presidente ha mandado nada al Congreso. Y entonces, ¿cuándo es que lo va a mandar? Después de que pase un año más, haciendo lo que le dé la gana a esta compañía, que lo único que hace es llevarse la prenda preciosa de la nación dominicana. Y el control de esto, ¿quién lo tiene? Bueno, así andan las cosas. Yo quiero darle el turno a Alfonso Torres para que tome su guía. Saludos, hermanos, saludo a Carlos Sánchez, nuestro invitado. Ciertamente el tema del día es lo de Loma Miranda y que el gobierno por ahora niegue el permiso. Por ahora. Hay que ver qué va a seguir pasando con esto, pero es una señal de que el pueblo tiene que seguir firme en las calles, reclamando sus derechos, los derechos del país. Y en esta parte de los recursos naturales es vital la movilización social. Ahora tenemos el desafío en Restauración, en la provincia de Dajabón, porque allí ya la Unigol empezó la exploración, ahí en la zona de la Loma de Nalga de Maco, que es donde nace el río Masacre, el río Chacüey y sobre todo el río Artibonito, que aunque nace de este lado, es el principal río que abastece de agua a los hermanos haitianos. Por tanto, incluso la lucha en Restauración habrá de ser una lucha insular, porque aunque está de este lado, le toca a Haití, porque ahí nace el río que abastece de agua principalmente al pueblo haitiano. Hermano Diomedes, hay una información que aunque no es nueva, hay que compartirla, y es la situación de desesperanza que tiene este pueblo para poder conseguir un techo. El 57% de los trabajadores son informales y en consecuencia no califican para accesar a un crédito, a un préstamo para adquirir una vivienda. Pero además el 53% de los empleados formales recibe salario o gana salario de menos de 10,000 pesos, que tampoco califican para un crédito para una vivienda. Es una situación sumamente difícil. Y hay una noticia o una declaración de Lidio Cadé interesantísima. Dice Lidio Cadé en una entrevista que le hace el Diario Libre: es un crimen ejercer la política para satisfacer apetitos personales. Es un crimen. Es decir, que aquí hay muchos criminales. Y ahí en ese entorno de Lidio Cadé hay muchos criminales.
Decía el padre de la patria y hablaba del crimen de lesa patria. Y decía, el crimen no prescribe ni queda jamás impune. Y es verdad esto que dice Lidio Cadet. Y se empalma esto de Lidio Cadet con aquel eslogan o principio que estableció Juan Bosch cuando fundó al PLD. Servir al partido para servir al pueblo. Y todos, o casi todos, terminaron sirviéndose a sí mismos. Y ahora Lidio Cadet lo plantea en esa forma tan pintoresca con que Lidio siempre ha ejercido la oratoria en la política. Es un crimen ejercer la política para satisfacer apetitos personales. Tiene razón Lidio Cadet en esto. Y lo último, antes de pasar a conversar con nuestro invitado Carlos Sánchez, el Procurador General de la República, don Francisco Domínguez Brito, dice que los homicidios son una epidemia en la República Dominicana. Y lo cito textualmente. La tasa de homicidios sigue siendo alta, los feminicidios siguen siendo altos y sobre todo la delincuencia común es muy seria. Oigan esta expresión, ¿cómo los dominicanos utilizamos el lenguaje? La delincuencia común es muy seria. Cuando uno dice aquí que algo es serio, es que es honesto, que tiene una ética, que tiene una moral, que respeta a los demás. Pero también esa palabra la utilizamos para decir que algo es muy desafiante o que algo es muy estrondoso, es monstruoso. La delincuencia común es muy seria, dice Francisco Domínguez Brito. La delincuencia común. Y la delincuencia de cuello blanco, Domínguez Brito. Y la corrupción pública y la privada, Domínguez Brito. Y en esto yo empiezo a subir el tono de mi expresión, porque son cosas que desafían a uno en el día a día. Sin la corrupción pública, como predomina aquí, no tuviéramos tanta pobreza, tanta miseria. La corrupción pública se lleva los principales recursos de esta sociedad, los recursos que deben ir en inversión, en planes sociales, en salud, en alimentación, en educación. Y entonces los funcionarios públicos, incluido lo de la Policía Nacional, incluido el Procurador General de la República y hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia, siempre se refieren a la delincuencia común. Y la delincuencia de cuello blanco. Y la corrupción, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieren hacer ahora con el expediente de Leonel Fernández y la querella de Guillermo Moreno? ¿Y qué hizo usted, Domínguez Brito, en la Procuraduría General de la República? La mandó al archivo. Ni siquiera se molestó en investigar. Y todo no puede ser la delincuencia común. La delincuencia de cuello blanco es peor que la delincuencia común. Y esa delincuencia común es producto de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de la falta de inversión en educación. La delincuencia común es generada por esa delincuencia política, Domínguez Brito. Tenemos que ir más al fondo de los problemas de esta sociedad. Y tenemos que ir entonces a Duarte en ese sentido. Ahí dejo, hermano Dios, de los comentarios. No sé si pasamos de una vez a conversar con nuestro invitado, Carlos Sánchez, o si tenemos que ir a una pausa. No sé cómo andamos. No, ahí, para reforzar el comentario suyo. Ayer decía el ministro de las Fuerzas Armadas que se está investigando a profundidad lo del pasaporte del pasaporte del franco libanés apresado en Francia el pasado fin de semana. Y esto es una vergüenza para la nación dominicana, porque definitivamente esa situación de tomar la nación dominicana como puente, se dice que este señor que